tu mente te está mintiendo. Es una frase explosiva, lo sé. Pero es la única verdad. ¿Alguna vez te has acostado a medianoche, con el cuerpo agotado, pero la mente en una carrera sin fin? Estás reviviendo conversaciones de hace una semana, analizando decisiones, y lo peor, inventando problemas futuros que tienen una probabilidad real del 0% de ocurrir. Sientes el nudo en el estómago, la taquicardia, la ansiedad quemándote por dentro, y jurarías que ese miedo es real. Pero, ¿y si te dijera que ese sufrimiento mental, esa angustia, esa preocupación constante, es el resultado directo de una máquina de ficción que tienes dentro del cráneo? No, no es una metáfora. La neuropsicología lo ha confirmado. La voz constante en tu cabeza, la que narra, juzga y te dice quién eres y qué va a pasar, es un intérprete, un creador de patrones tan obsesionado con tener el control que prefiere inventar una crisis a aceptar la incertidumbre. Él es el responsable del 99.9% de todo el sufrimiento mental. Y la verdadera locura es que tú has estado identificándote con él. Tu dolor no viene de un evento externo, viene de una narrativa interna. Esto es una alerta, el enemigo no está afuera, sino en la parte de tu cerebro que amas y usas para pensar. Sé lo que sientes, la mente tagarela que no te da tregua. Es una sensación de estar fuera de control que es agotadora. Pero no estás solo. Hoy vas a entender el mecanismo biológico exacto detrás de esa ansiedad y, más importante, cómo silenciar a ese intérprete. Vamos a enseñarte a reconocer los patrones de ficción que tu mente está creando para liberarte del sufrimiento. Este es un viaje de diagnóstico, donde la verdad liberadora es que ese tú que sufre no existe. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Para entender por qué tu mente inventa problemas, primero tenemos que nombrar al responsable. El concepto central de esta revolución es el intérprete, una función específica que reside en tu hemisferio cerebral izquierdo. Su trabajo no es ver la realidad, sino crear una historia coherente y un sentido de un yo constante. Imagina que eres un director de cine. El intérprete es el guionista y narrador que nunca para de hablar. Cuando el mundo te presenta un evento, una imagen o un sentimiento, el intérprete tiene una sola misión, darle una explicación. Y aquí viene lo fascinante y lo aterrador, no le importa si la explicación es correcta. Solo tiene que ser plausible y, sobre todo, ponerte a ti, el self ilusorio, como el protagonista. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad, y no hay mejor prueba que los estudios de pacientes con cerebro dividido. A estos pacientes, que tienen la conexión entre hemisferios cortada, se les mostraba una imagen al cerebro derecho que no habla y otra al izquierdo, el intérprete, el que habla. En un famoso experimento, al cerebro derecho, holístico y no verbal, se le mostraba una escena de nieve y al izquierdo se le mostraba la imagen de una garra de pollo. Cuando se le preguntaba al paciente por qué había elegido una pala, acción controlada por el hemisferio derecho, el intérprete no dudó, dijo que la había cogido para limpiar el gallinero. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? No había gallinero, no había necesidad real de limpiar. Simplemente vio la imagen de la nieve y su intérprete inventó una explicación para una acción cuyo motivo real no podía conocer. Tu cerebro hace esto todo el tiempo. Cada vez que sientes una emoción, tomas una decisión impulsiva o tienes un insight repentino, el intérprete salta para robar el crédito. Hice eso porque soy valiente, estoy triste porque el día está nublado, el jefe me odia porque. Y así sigue, rellenando vacíos con su ficción. Aquí viene lo realmente interesante, el intérprete no solo inventa motivos para el pasado, sino que proyecta problemas al futuro. Como su trabajo es mantener la narrativa del self viva, necesita un conflicto constante. Sin lucha, sin drama, sin un yo que tiene que superar un obstáculo, la historia del Southmere. Así que, si no hay un león real persiguiéndote, el intérprete se encarga de crear un león mental. Esto nos lleva a su segunda y más destructiva herramienta, la percepción de patrones. La mente está tan ansiosa por la coherencia que buscará patrones incluso en la pura aleatoriedad, y esta es la raíz de por qué inventa problemas que no existen. El intérprete, como mecanismo biológico,
es una máquina de discernir patrones. De hecho, tu cerebro es tan bueno en esto que es casi imposible no ver un patrón, incluso en el caos. Esta capacidad nos ayudó a sobrevivir, a reconocer la huella del depredador. Pero en el mundo moderno, se convirtió en nuestra maldición. Déjame mostrarte algo asombroso que ilustra esto. Los estudios psicológicos muestran que las personas bajo estrés o amenaza al self, alta ansiedad, inventan patrones, alucinaciones, más que las personas seguras. Cuando te sientes vulnerable, tu cerebro es más propenso a decir, hay una conspiración, esto es una señal, definitivamente es mi culpa. El intérprete está en pánico y trata de imponer una estructura, una historia, a un mundo que percibe como descontrolado. Esta es la neuroquímica revelada, la elevación de la dopamina, por ejemplo, hace que las personas escépticas vean patrones inexistentes o conexiones que no están ahí. El miedo al caos lleva a la ficción del orden. Imagina esta escena por un momento. Una amiga del autor, una mujer inteligente, estaba sumida en un sufrimiento inmenso. Estaba convencida de que sus colegas en el trabajo la odiaban, que conspiraban a sus espaldas, que hablaban de ella en voz baja y que pronto sería despedida. Durante semanas, esta creencia, la narrativa del intérprete, la consumió, llevándola a una ansiedad paralizante. Esta es la percepción de patrones en acción. El cerebro de esta mujer estaba tomando pedazos de aleatoriedad, un colega hablando en voz baja, una mirada de soslayo, y los estaba hilando en un patrón que confirmaba su miedo: soy odiada. ¿Cuál fue la realidad? Sus colegas estaban organizando una fiesta sorpresa para su cumpleaños y estaban conspirando para que ella no se enterara. Su sufrimiento mental fue, en un 100%, la interpretación imprecisa de su intérprete. No había dolor real, solo una historia de miedo. Y esta es la clave: tu intérprete es un adicto a interpretar. Necesita su dosis diaria de drama, juicio y narrativa para existir. Si no le das un problema, él lo creará, porque su existencia depende de ser el héroe o la víctima de una historia. Lo peligroso es que esta obsesión por el patrón se manifiesta como el vicio de la queja. Cuando te quejas de que el tráfico es lento, de que la comida está fría, o de que la gente es injusta, tu intérprete no está simplemente informando un hecho. Está juzgando que las cosas no deberían ser como son. Está categorizando la realidad como mala para justificar su propia existencia como la víctima que debe luchar contra el caos. Y esa oposición inútil es la fuente de tu estrés. Si el intérprete es el problema, la solución es simple en su concepto, pero radical en su aplicación: dejar de identificarse con el intérprete. El self, el ego que sufre, es, como la neurociencia y el Zen revelan, más un verbo que un sustantivo. Es un proceso de pensamiento, no una cosa real. El self solo existe cuando pensamos que existe. Aquí viene el momento de máxima revelación, el eureka conceptual. No puedes usar el mismo nivel de pensamiento para resolver el problema que el pensamiento creó. Intentar resolver la ansiedad con más análisis, más planificación y más preocupación es como tratar de apagar un fuego arrojándole más leña. El intérprete siempre ganará en su propio juego. ¿Cómo salimos de esta trampa? La respuesta está en el cerebro derecho, el hemisferio que el intérprete ha etiquetado como inconsciente. El hemisferio derecho no utiliza el lenguaje. Él ve el todo, el cuadro completo, el momento presente. Es la fuente de tu intuición, tu creatividad, tu compasión y tu contentamiento. Es el hemisferio que está en modo nirvana. El camino para silenciar al intérprete es darle a tu mente una tarea que el intérprete no puede procesar. Tareas que obligan a la mente a funcionar en el modo espacial y holístico del cerebro derecho, donde el lenguaje y la categorización no tienen lugar. Una herramienta poderosa para esto es el cuán. Un cuán es una pregunta o acertijos en que no tiene respuesta lógica, como ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Cuando el intérprete se encuentra con una pregunta así, su máquina de categorización y narración se paraliza. No puede responder. Y en ese silencio, en ese espacio que él no sabe manejar, el self ficticio desaparece. Es un hack mental con base filosófica que te da un instante de silencio de la mente.
Si esta revelación te impacta tanto como a mí, si te das cuenta de que la voz que te ha atormentado no es más que un guionista neurótico, dale like para que más personas descubran esta verdad. La práctica para desenmascarar y silenciar al intérprete tiene que basarse en el acceso intencional a la conciencia del cerebro derecho. Y la puerta de entrada a esa conciencia es el espacio y el silencio. Tu intérprete es brillante con la materia, con las cosas, con las etiquetas. Pero es terrible con el vacío. El filósofo Lao Tse ya lo sabía, el espacio es lo que define la forma. Lo que hace que una taza sea una taza no es el material, sino el espacio vacío que permite llenarla. Lo que hace que una frase sea una frase no es el sonido, sino el silencio entre las palabras. Por eso, una práctica crucial es el ejercicio espacial de 5 minutos. En lugar de centrar tu atención en los objetos, la mesa, el teléfono, el problema que estás pensando, haz lo contrario, enfoca tu atención en el espacio entre ellos. Fíjate en el espacio entre tus manos, en el silencio entre dos sonidos o en el vasto cielo nocturno. Lo que ocurre es fascinante, al obligar a tu mente a enfocarse en el continuum, en la totalidad que el cerebro derecho percibe, el intérprete lineal y categorizador se desacelera. Y si quieres profundizar aún más en este tema, dejé un material completo y gratuito en el enlace de la descripción. No olvides descargarlo. Este proceso de observación se conoce como mindfulness. No se trata de parar de pensar, una imposibilidad que el intérprete adora como objeción. Se trata de observar el pensamiento sin apego, de verlo como una película que se proyecta en una pantalla, tu mente, y saber que tú eres el observador, el testigo, no el protagonista de esa película. Cuando surja un juicio, una queja o un miedo, etiquétalo. No luches contra él, sino que di para ti mismo, ahí está. El intérprete de mi cerebro izquierdo está inventando otra historia para dar coherencia y crear un problema. Al nombrar la fuente, separas la realidad de la ficción y le quitas poder. La emoción se convierte en un simple proceso biológico que te atraviesa y no una verdad sobre ti. Finalmente, para que el intérprete no tenga incentivos para crear nuevas ficciones, debemos cambiar la meta vital. El intérprete te empuja a la búsqueda de la felicidad a toda costa. Piensa, si consigo ese trabajo, si tengo esa pareja, si compro esa casa, seré feliz. Es una narrativa de futuro. Pero el budismo y la logoterapia, Viktor Frankl, convergen en una verdad contraintuitiva: la búsqueda obsesiva de la felicidad es lo que frustra la felicidad. Es un juego del intérprete que siempre te lleva a la frustración, porque la felicidad es un subproducto, no una meta. La meta que ancla el cerebro derecho es el significado. El significado no necesita un self constante para existir, es la conexión con algo mayor que tú mismo, con el todo que el hemisferio derecho percibe. Es el porqué de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. El intérprete también intenta robar el crédito de tus éxitos. El éxito, la creatividad, el flow y la intuición surgen del cerebro derecho, que actúa de forma holística y mucho más rápido que la lógica. Los estudios muestran que la intuición sabe la respuesta correcta mucho antes de que la conciencia verbal, el intérprete, pueda siquiera formularla. Cuando obtienes un éxito, un logro, una venta, un momento de brillantez, el intérprete aparece inmediatamente: fui yo, mi inteligencia, mi planificación. Está robando el crédito al proceso del flow del que él se había ausentado. La clave para la liberación es practicar la gratitud. La gratitud es una función biológica del cerebro derecho que te conecta con el presente y con el todo. En lugar de quejarte, intérprete, categorización, de lo que falta, sé agradecido, cerebro derecho, totalidad, por lo que es. La gratitud desarma la necesidad del intérprete de luchar contra la realidad. La vida es como el juego cósmico, un juego del que no puedes ser el protagonista si estás demasiado ocupado creyendo que tu self ficticio es real. Trata la vida con seriedad limitada. Juega bien, celebra las victorias, pero ríete del drama, porque el drama es solo la última historia que tu intérprete inventó para justificar el juego. Ahora ves que esa angustia y preocupación constante no son señales de un problema externo, sino el ruido de un intérprete biológico. Un creador de patrones que inventa leones donde solo hay aire.
has aprendido a diagnosticar el origen del sufrimiento mental. Esta es la revelación: si el self que sufre no es real, el sufrimiento no es real. A partir de hoy, cuando sientas ese nudo de ansiedad, recuerda la regla de los 5 minutos, enfoca tu atención en el espacio, en el silencio, en el no pensamiento. Rotula el pensamiento como intérprete y no como yo. Verás que el miedo se disuelve porque has negado la validez de la ficción. Como nos recuerda un viejo axioma zen, si no hay un self, no hay problema. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la inteligencia intuitiva y el poder oculto de tu cerebro derecho. Nos vemos allí.